recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera. Voy a tener que comprar una cosita para poner el teléfono. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. Bien cómodo. En la mesa, la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. A ver si no apago el micrófono. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso,
el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Y hoy he vuelto, madre, a recordar. Buenas tardes. Buenas tardes, yo no logro Cosas escuchar. Todavía como dije ante intermitente. tu altar, y al rezarte puedo comprender que Ahora una ha mejorado madre algo. no se cansa El sonido. de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Buenas tardes. Buenas Sigue tardes. cortándose. De esperar, de esperar. A usted lo escuchamos bien. Buenas De tardes. Se escucha claro. lo escuchamos claro. Bueno. Buenas tardes, sí, se escucha claro, muy bien, Buena tarde, hermano. Buenas tardes, bienvenido. gracias. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Buenas tardes. Y hoy he vuelto. ¿Cómo están todos? Como Dios quiere, esa es la respuesta que me gusta. Como Dios quiere, así es. Eso, muy bien. Bueno, hermanos, estamos ya para dar inicio a nuestro taller en el día de hoy. Estamos en compañía de nuestro hermano el diácono Cristian Navarro, de la parroquia de San José en Chame, y María Auxiliadora de Bejuco. Para los que nos escuchan en otras partes del mundo, es un área de campesinos, áreas de delegados de la palabra. Me decía el hermano, allá hay aproximadamente 35, 40 comunidades de esa zona. Y el hermano Cristian está transmitiendo hoy desde un lugar que se llama Filipinas. Un clima muy agradable allá, una altura muy sabrosa, temperaturas entre 14 y 15 grados centígrados. Y bueno, un área muy bonita para estar en estos momentos. Bueno, le damos la bienvenida a todos y estamos transmitiendo para todos ustedes desde la animación bíblica a la pastoral, y vamos a dejarle con nuestro hermano el diácono Cristian. Adelante, Cristian, con este interesante tema de este día. Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este curso virtual promovido por la Pastoral de Animación Bíblica. Pidamos en primer momento al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine, que nos guíe, que nos acompañe para que durante este tiempo que vamos a interiorizar en los textos bíblicos, en la palabra de Dios, sea Él quien nos revele el mensaje de nuestro Señor. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Queridos hermanos, la Pastoral Bíblica nos hizo la invitación para participar de este curso virtual para celebrar el mes de la Biblia, en la cual se nos han ido brindando herramientas para que podamos acercarnos a la Sagrada Escritura, teniendo las bases para una sana y correcta interpretación de los textos bíblicos a la luz del magisterio y guiados por el Espíritu Santo, quien es el autor, quien es el que inspiró a los autores sagrados para que escribieran la Sagrada Escritura. Tenemos una fecha muy especial que vamos a celebrar ahora, el 30 de septiembre, en el cual se van a cumplir 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, quien fue este hombre, el gran traductor de la Biblia, que intentó convertir la escritura en un lenguaje sencillo, común, para que usted y yo pudiésemos comprenderla, pues pudiésemos tener una cercanía hacia ella. Este hombre, pues, a través de ese celo, para que todos tuvieran alcance de la escritura, nace de una frase muy conocida por nosotros, ¿no? Está en latín: ignorantia scripturarum, ignorantia Christi es. Ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Es por ello que durante este tiempo que va a estar dedicado a la palabra de Dios, esperemos que nos ayude para que renovemos los esfuerzos, para que la palabra se convierta en el centro de nuestras vidas y sobre todo que sea el centro de la misión para la iglesia. Así ha sido la sugerencia que nos han hecho los últimos papas, ¿no? Y más recientemente, pues nuestro Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos ha anunciado este mensaje para que podamos acercarnos a ella, hacerla parte de nuestra vida. Por ello que durante esta semana nuestros hermanos nos han estado dando esta herramienta que se conoce como la Lectio Divina o lectura orante de la palabra, como un método sencillo que nos propone unos pasos para que podamos acercarnos a ella sin poder cometer muchos errores, ¿no? Se nos decía que es como una escalera en la cual vamos subiendo para conocer ese mensaje que tiene para con nosotros. Primero sería la lectura del texto, que nos propone la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice allí en él mismo? Un segundo paso, que sería la meditación, y nos propone la pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Ya para interiorizarlo en mi propia persona. Un tercer paso, que sería ya la oración, que me propone la pregunta: ¿qué me hace decir? ¿Cómo le respondo a Dios? Le doy gracias, le pido, le alabo, le bendigo. Y un último paso, que es la contemplación, en el cual, pues, aquello que descubrí, aquello que medité, aquello que oré, ahora lo llevo a la vida. Esta propuesta de la animación bíblica de la pastoral nos lleva a acercarnos a la Sagrada Escritura para escuchar el mensaje de salvación, en las que vemos cómo Dios se nos ha ido revelando poco a poco a través de la historia, cómo se nos ha ido revelando a través de la creación, cómo a través de ella podemos encontrarnos con este Dios que está presente siempre con nosotros. Pero Dios también nos ha ido hablando a través de los acontecimientos, nos ha ido hablando a través de la historia de hombres y mujeres que durante la historia han sido llamados para ser mensajeros de parte de Dios para con su pueblo. Durante 2 días de esta semana, la hermana Rosemary nos ha expuesto de una manera maravillosa, ¿no?, las enseñanzas dadas por Isaías, por Jeremías, los profetas que experimentaron en su vida situaciones muy duras y difíciles,
y que a través de ello pudieron responder y animar al pueblo, como por ejemplo en el destierro, en la deportación, en la destrucción del templo, como aún en medio de estas ruinas, ellos se convierten en centinelas del amanecer, se convierten en centinelas de la esperanza, y levantan el ánimo, animan a su pueblo para que puedan nuevamente reconstruir sus vidas, reconstruir su país y sobre todo volver hacia el Dios de la promesa, regresar hacia el Dios de la alianza que nunca los dejó solos, sino que siempre se mantuvo fiel a su palabra. También en estas tardes pudimos ver en este libro de las Lamentaciones cómo se nos invitaba, ¿no?, a través de la lectura orante a poder descubrir que podemos comprometernos a ser hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que ya no caigan tanto en la tristeza, en la desolación, en la desesperación, sino que podamos mirar el mundo con alegría. En sí esto fue pues lo que hemos vivido durante esta semana tan especial para nosotros, que concluimos pues hoy. En esta tarde vamos a reflexionar el tema de los discípulos y el mundo, en la cual vamos a tener como referencia el Evangelio según San Juan en su capítulo 15. En primer lugar, y antes de entrar en el texto, me gustaría recordar algunos datos que yo sé que la gran mayoría lo sabe, porque hemos tenido pues un proceso en la cual hemos ido conociendo la Sagrada Escritura, pero también nos ayudan en este momento porque nos hacen mirar y tener el contexto de dónde vamos a estar. Como es el evangelista Juan, queremos mirar porque este discípulo es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Se nos cuenta que tal vez el más joven. Es llamado por muchos el discípulo amado, por su cercanía, por su relación estrecha con el maestro. Era tanto ese amor que tenía que nos cuentan que en la última cena recostó su rostro en el pecho de Jesús. Es una imagen muy tierna, una imagen llena de amor, que nos revela el grado de confianza que Juan tenía con su amigo y maestro. Ya este detalle nos va a ir llevando hacia el tema nuestro, ¿no?, sobre el discípulo, cómo tiene que ser esa confianza, esa relación con el maestro. Juan estuvo en los momentos más importantes y decisivos del ministerio de Jesús, como por ejemplo en la transfiguración, junto a Pedro y a Santiago. Y en el momento de la cruz, allí estaba junto a nuestra Madre María. Estuvo viviendo todo ese momento, estuvo allí, según nos cuenta el Evangelio, al pie de la cruz. Y en la resurrección fue el primero en llegar junto a Pedro corriendo al sepulcro y nos dice que vio y que creyó. El Evangelio de Juan presenta a la persona de Jesús y su mensaje de un modo distinto y diferente al que nos presentan los evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Y desde este detalle nos va dando a entender que su evangelio va a estar impregnado de amor, va a estar impregnado de ternura, va a estar impregnado de ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, con esta pequeña introducción a la vida de San Juan y su evangelio, vamos a ver el tema que tenemos para hoy: los discípulos y el mundo. Les invito pues a que abramos nuestras Biblias y busquemos a San Juan, capítulo 15, del 18 al 27. ¿Lo tenemos allí? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que ustedes.
Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, porque yo al elegirlo los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús tenía una capacidad extraordinaria para tocar temas que a primera vista para nosotros son difíciles. Y él los exponía con una claridad que dejaba admirados y desconcertados a sus oyentes, como en este capítulo 15 de San Juan. Porque Jesús le estaba hablando desde el inicio que permanecieran junto a él, que es la vid verdadera. Que todo aquel que permanece unido a él, todo aquel que se configura, todo aquel que está atento a su palabra, ese dará mucho fruto. Jesús les estaba hablando del amor misericordioso del Padre. Así como el Padre me ama, así los amo yo también a ustedes. Ya no les llamo siervos, sino que ustedes son mis amigos. Jesús les estaba hablando del amor porque así tendrían que ser conocidos los discípulos de Jesús. Ya nos dirá San Pablo, allá en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por allí, miren cómo se aman. Cuando la comunidad veía a estos hombres, los reconocían por el amor que se tenían. Y ese amor era el que les estaba hablando Jesús. De ese amor que les mostraba a través del Padre. Pero de repente, aquí en el versículo 18, vemos como que cambia el tema inmediatamente. Ya no les está hablando de amor, sino que ya les dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Un cambio radical de lo que se estaba tratando en ese momento, hablando del amor, y llega otro tema duro y difícil. Pero Jesús, como decíamos al inicio, con esa capacidad y ese amor, empieza a anunciárselo. Miren, hermanos, nosotros los cristianos somos conocidos por el amor, pero el mundo es conocido por su odio. Jesús nos habla de una realidad que no podemos ocultar, queridos hermanos. De verdad que Jesús, cuando nos dijo que el mundo tendría odio hacia él y hacia sus discípulos, lo decía de verdad. No lo estaba diciendo como si fuera una posibilidad remota, ¿no? Quizás de repente el mundo los odie. Quizás de repente el mundo los contradiga. Quizás el mundo se burle. No, Jesús nos estaba diciendo una realidad. Y es que el mundo va en contradicción al amor de Jesús. El mundo verdaderamente odió a Jesús.
Y ese odio se va a manifestar también por cada uno de nosotros, por cada uno de sus discípulos. Estábamos viendo con mucho dolor y tristeza, antes de toda esta situación de la pandemia, ya se estaba mirando cómo en el mundo se estaba ya manifestando ese odio, ¿no? Veíamos cómo algunas iglesias, algunas capillas, eran incendiadas, eran vandalizadas, inclusive en algunos países del mundo, muchos cristianos fueron asesinados por decir que creían en Jesús. Vimos cómo se fueron destruyendo imágenes, cómo las fueron mutilándolas y burlándose de todo lo que significa la religión para nosotros. Y sobre todo con mucho dolor veía cómo ese tesoro sagrado del cuerpo sacramentado de Jesús era profanado en muchas iglesias, era robado, vandalizado, por el cual, bueno, tendremos que hacer oraciones para devolver este amor hacia Él. El mundo sigue mostrando ese odio terrible a lo que significa Jesús. A mí también me llena de admiración y dolor, ¿no? Saber cómo este odio se va manifestando también hacia este abuelito, ¿no? Abuelito muy conocido nuestro, ¿no? Ya ancianito, pero que manifiesta solamente con solamente su mirada, amor y ternura, muestra la misericordia del Padre, pero se le dice, burlándose inclusive, que es el anticristo, hablando de nuestro Papa Francisco, ¿no? Cómo esta realidad del odio se va desatando en el mundo para que nosotros podamos ir como sintiendo miedo y temor de ser y decir que somos discípulos de Jesús. El mundo ha desatado este odio hacia Jesús para acabar con su mensaje del reino de Dios, para acabar con todo lo que significaba esta invitación a hacer un mundo nuevo, un mundo mejor. Pero cuando en la Biblia, allí está en la diapositiva que tenemos, vamos a ver lo que significa el mundo en la Biblia, porque puede tener hasta 3 significados diferentes. Primeramente, se va a referir a la Tierra como planeta. Ya nos lo dijo Juan en el capítulo 1, versículo 10. El mundo fue hecho por él. Me encontraba con uno de los sermones de San Agustín en cuanto a esto de la creación y me parece hermoso, cuando él nos decía, ¿no? Pregunta la hermosura de la tierra, pregunta la hermosura del mar, pregunta la hermosura del aire, pregunta la hermosura del cielo, pregúntale al sol, pregúntale a la luna, pregúntale a los animales, y ellos te responderán, contempla nuestra belleza. Su hermosura es la confesión de que Dios es creador de todo, lo bello, lo hermoso, lo bueno. Nos dirá el salmista, la tierra entera alaba al Señor. Y nos dirá el Papa Francisco, tomando este himno de San Francisco de Asís, alabado seas mi Señor, alabado por nuestra casa común. Así que hermanos, este mundo que nos presenta esta primera parte de Juan, no puede sino alabar a Dios, y que no es el mundo que nos odia. La tierra entera, con todo lo que posee, alaba a nuestro Dios. Pero también el mundo se refiere a la humanidad en su totalidad, a los hombres, a las mujeres. Nos lo dirá San Juan en el versículo 3:16, que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Así que este mundo tampoco es el que
desata ese odio hacia nosotros. Pero también se refiere a la palabra mundo, al sistema organizado, el dominio del mal, que se opone a Dios, que se opone a su Hijo, que se opone a los planes del reino. Vamos a incluir a los planes, las organizaciones, las actividades, los valores de una sociedad en la cual la persona de Cristo, la persona del Padre y su palabra o el pueblo de Dios no son bienvenidos. Es a esto a lo que se refiere Jesús en este pasaje. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como yo los escogí, como yo los llamé, como yo los saqué, ya no son del mundo. Y por eso van a experimentar el rechazo, las burlas, el desprecio y hasta el odio por ser seguidores de Jesús. Si queremos recibir aplausos y ser tomados en cuenta por este mundo, no es siendo discípulos de Jesús. Tenemos que unirnos nuevamente al mundo. Así que, queridos hermanos, si en esta vida te has sentido muchas veces como pez fuera del agua, que ya casi no puedes ni respirar por la actitud hostil de este sistema que impera en el mundo, no te alarmes, natural, el Señor ya nos lo dijo. No digo que sea placentero ser tratado así por el mundo, pero los creyentes debemos considerarnos bienaventurados cuando padecemos por causa del amor, por causa de la justicia. Muy bien, hermanos, ya sabemos que existe una realidad que es el odio del mundo hacia nosotros. Vamos ahora a ver la causa de ese odio hacia Jesús, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva que nuestro hermano pues nos va pues ahí a poner. Esto lo vamos a encontrar allí en el versículo del 21 al 25 de este mismo capítulo que acabamos de leer, ¿no? Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Él se pasó anunciando el reino, haciendo el bien, anunciando la buena noticia de salvación, sanando todas las enfermedades. Encontramos allí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 574, las razones que llevaron a Jesús a enfrentarse con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, los cuales entonces desataron y utilizaron todo su poder económico, todas sus influencias, para que Jesús fuera apresado, para que Jesús fuera condenado, para que fuera crucificado y para que muriera en la cruz. Jesús entró en conflicto con los fariseos, entró en conflicto con los saduceos, dos sectas muy fuertes en su tiempo. Entró en conflicto con los sacerdotes y los escribas, los maestros de la ley, porque él predicaba de una manera distinta. Decían algunos, predicaba como quien tiene autoridad, no como estos que se han adueñado de la ley y la utilizaban a su manera para satisfacer sus necesidades de poder, de riqueza y de fama. Jesús, en su tiempo, se puso del lado de los más pobres, se puso del lado de los necesitados, de los enfermos, se puso del lado de aquellos que eran despreciados por la sociedad. Realizó muchísimas curaciones, muchos signos, nos dirá Juan, haciendo presente el reino de Dios que acontece, que sana y que libera. Pero Jesús también, al curar, al sanar,
al acercarse, hacía un acto que fue uno de los cuales empezó a tener contradicción con ellos. Jesús perdonaba los pecados. Y esto no fue aceptado por las autoridades. Aquellos decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Pero Jesús le decía, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre cuando le llevaron a este hombre en la camilla? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu camilla y ve. Para nosotros sabemos que es mucho más fácil solamente decirle, tus pecados te son perdonados. Porque hacer el milagro de la curación, oiga, está difícil. Pero Jesús mostrando que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el enviado, realizaba este milagro y le perdonaba los pecados. Esto fue creando en aquellas autoridades una cierta ronchita que se fue creciendo. Cuando les hablaba de la ley, cuando les hablaba de las abluciones, de esto que nosotros conocemos como lo que era el lavado de manos, la lectura del día de hoy, ¿no? Sus discípulos yendo por el camino, recogiendo espigas y comiéndolas, y ellos decían que eso era pecado, que eso era impuro. ¿Cómo habían convertido la ley de Dios, esa ley dada para la libertad, para el amor, habían hecho una gran carga para el pueblo? Y Jesús alzó la voz. Jesús les decía que eso estaba mal, que inclusive la ley, que inclusive el sábado está hecho para el hombre. Jesús tenía una relación extraordinaria con su Padre, que le oraba y enseñaba a sus discípulos a que le llamaran Abba. Como cuando un niño aprende a hablar y empieza por allí a balbucear las primeras palabras, y él dice, pa, 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 Abba, papi. Ellos no pudieron comprender que Jesús venía de parte de Dios. No sabían quién lo había enviado. Por eso Jesús, al llamarse Hijo de Dios, le fue acarreando ese odio de los que se oponían a su doctrina. El tener un punto de vista diferente respecto a la interpretación de la ley, la pureza, las curaciones. Al tener esa cercanía para poder llegar hacia aquellos que eran poseídos por demonios, cuando Jesús los expulsaba, los liberaba, les devolvía aquella dignidad de hombre que fue dada desde el inicio, desde la creación, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Jesús le devolvía esto a estos hombres. Pero ellos no entendían esto. Ellos le decían, expulsa a los demonios con el poder, porque él también es un demonio. Hermano, si a Jesús le llamaron demonio, también a nosotros, en algún momento, nos va a tocar que nos llamen así. Pero hubo un momento muy especial en el cual Jesús fue tocando aquello que significaba para ellos lo más importante. Cuando Jesús tocó el templo, cuando Jesús les habló del templo. Y Jesús amaba el templo. Jesús fue presentado en el templo cuando niño. A los 12 años subió junto con José y María. Se quedó allá escuchando a los escribas, a los maestros. Y Jesús asistía a las sinagogas a escuchar la palabra. Que él tenía un celo por ese templo. Y llegó el momento en que le dice, destruyan este templo, yo en 3 días lo reconstruiré. Para ellos eso fue imperdonable. Jesús tocó lo más fundamental para él, y ellos desde ese momento decidieron, este hombre tenemos que acabar con él. Pero queridos hermanos, llega otro momento muy especial. Jesús tenía unos amigos a los cuales quería mucho. Vivían en Betania. Y este amigo de Jesús muere.
Y pasan 4 días y Jesús llega donde esta familia, llega a acompañarle, se hace próximo con ellos, hasta llora con ellos. En ese momento se va a realizar uno de los milagros más grandes que ha podido presentar, que han podido presenciar aquellos hombres. 4 días y Jesús le dice a aquel que estaba ya dentro en el sepulcro: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Este milagro, queridos hermanos, de la resurrección de Lázaro, hasta que a mí cuando lo reflexiono me llena de una emoción inmensa. Saber que este Jesús tenía ese poder para vencer la muerte. Pero las autoridades, los fariseos, los escribas, toda esta gente, en ese momento decidieron: este hombre es peligroso, tenemos que acabar con él. No, este hombre no puede seguir. Hizo que ellos observaron a que los poderes se oponían a vivir como Mesías, lo rechazaron como el enviado, porque estaban esperando era a un liberador político que los librara de la opresión de los romanos, pero no, de una liberación desde lo religioso, desde dentro, que invitara a una renovación de los sistemas sociales. Por este motivo, queridos hermanos, odiaron a Jesús. Y este odio se desató aún más cuando 3 días después de la crucifixión y Jesús está allá en el sepulcro, resucita dentro de los muertos y se les aparece a sus discípulos y los envía a continuar la misión de hacer presente el reino en todos los lugares del mundo. Ellos no pudieron entender esto porque habían cerrado sus oídos, habían cerrado sus ojos y no pudieron reconocer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ahora, hermanos, nos preguntamos nosotros en esta tarde, ¿qué tiene esto que ver conmigo, no? Este odio fue hacia Jesús. Jesús no trabajó solo. Jesús invitó a discípulos para que colaboraran con él en esta obra de evangelización. Y hoy lo sigue haciendo contigo y conmigo. La primera invitación que Jesús hace a toda persona que se encuentra con él es llamarlo a ser su discípulo. Discípulo es el que, habiendo respondido a ese llamado, lo sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. El llamado a ser discípulos misioneros, nos dirá el documento de Aparecida, exige de nosotros una decisión clara por Jesús y su Evangelio. Coherencia entre la fe y la vida, lo que yo digo creer y lo que yo hago, para que así podamos encarnar los valores del reino, insertándolo en la comunidad. Y un signo de que somos discípulos de Jesús es que somos signo de contradicción. Somos signo de novedad en un mundo que promueve el consumismo, que figura los valores que dignifican al ser humano. Es un mundo que se cierra al Dios del amor. Y nosotros los cristianos somos una comunidad de amor. No del mundo, sino en el mundo y para el mundo. Hubo un momento en que se le acercaron unos discípulos a Jesús y le dijeron: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús lo mira con ternura y le dice: mira, los pájaros tienen nido, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: ven y sígueme, pero este le dijo: bueno, primero déjame ir a enterrar a mi papá.
Y Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro le dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia, que todavía están chiquitos, mis hijos. Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Jesús nos lo diría en una forma coloquial hoy a nosotros como, ¿de verdad te estás seguro que quieres ser discípulo mío? Mira cómo trata el mundo a mis discípulos, porque tienes que tomar una firme decisión para que esa fe, esa tarea de ser profeta en el mundo nos va a llevar a que levantemos nuestra voz, a que podamos defender en todos los espacios sociales de nuestros pueblos y ciudades, especialmente defender a aquellos excluidos de la sociedad. Durante este tiempo hemos visto que se ha agudizado eso que ha ocurrido durante toda la historia, la diferencia entre ricos y pobres, toda esa desigualdad tan grande que existe. Eso hoy se nos llama a nosotros, los discípulos misioneros, para que podamos trabajar con mayor ahínco para que podamos compartir de esta mesa con todos los hijos e hijas del Padre para todos. Es defender a los más débiles, a los discapacitados, a los jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, a los presos, a los migrantes. Queremos contribuir para garantizar condiciones de vida dignas. Toda esta fidelidad a Jesús nos exige a cada uno de nosotros, queridos hermanos, combatir los males que dañan o destruyen la vida, como defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Eso incluye el aborto, la eutanasia. Alzar nuestra voz contra las guerras, contra el secuestro, contra la violencia, contra el terrorismo, contra la explotación sexual, contra el narcotráfico. Queridos hermanos, alzar nuestra voz contra la corrupción, contra el nepotismo y contra la politiquería. Es difícil, hermanos, ¿no? Cuando nos comprometemos a vivir nuestro discipulado de esta manera, seguro que vamos a encontrar contradicción. Inclusive desde los más cercanos. Tal vez ya algunos, oye, esto está duro, esto está difícil, estas palabras son muy duras. Así nos habla Jesús. Así tenemos que vivir nuestro discipulado. ¿Y qué decir de nuestras autoridades? Ya escucho esa frase tan común por allí. La iglesia no se debe meter en política, la iglesia no se debe meter en economía, la iglesia no se debe meter en esto y en lo otro. Pero hermanos, esta es nuestra misión, encomendada por nuestro Maestro, aunque nos cueste popularidad, aunque nos cueste la fama, aunque nos cueste poder, inclusive podemos perder hasta nuestra propia vida, pero es allí donde se demuestra el verdadero amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La iglesia a lo largo de su historia ha respondido en momentos especiales y en momentos difíciles al mundo cuando se ha enfrentado en ciertas situaciones. Por eso nos va a aparecer a nosotros allí la doctrina social de la iglesia, en la cual se compromete a luchar por cada una de estas situaciones. La iglesia, cuando ha tenido que alzar su voz, lo ha hecho. Cuando los discípulos han tenido que levantar su voz, lo ha hecho. Los papas, cuando han tenido que levantar su voz, lo han hecho. Y nos han dejado un gran magisterio en el cual podemos encontrar allí en cada uno de estos documentos, en cada una de estas exhortaciones,
cómo la iglesia ha estado del lado de los más débiles. Desde el Rerum Novarum, por allá con el Papa León XIII, hasta las más cercanas, ¿no?, que nosotros podemos conocer, el Papa Juan XXIII, madre y maestra, paz en la tierra. El Papa Juan Pablo II también nos escribió la labor en exercen, Evangelium Vitae. Y ahora, más cercanamente, el Papa Francisco, con la Lumen Fidei y Laudato Si, nos está invitando a que podamos nosotros también a integrarnos, a defender la vida, a defender el amor. Queridos hermanos, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo enfrentaremos todas estas situaciones que el mundo nos está presentando? Allí mismo nos los expresa en este evangelio. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hermanos, esto lo vamos a hacer animados por el Espíritu Santo. Animados por este Espíritu que nos llena de vida, nos llena de fortaleza y nos saca del temor. Jesús, al comienzo de su vida pública, fue conducido por ese Espíritu Santo al desierto para prepararse a la misión. Pero ese mismo Espíritu lo acompañó durante su vida y una vez resucitado, lo comunicó ese Espíritu que da vida, que es vivificador a cada uno de sus discípulos. Me encanta recordar este momento de Pentecostés, en que el Espíritu Santo es derramado sobre este grupo de hombres y mujeres que estaban en oración, pero que estaban con miedo, porque las autoridades les perseguían, porque podían también padecer lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, salen y proclaman esa buena noticia. Ellos, llenos de los dones y carismas del Espíritu Santo, se atreven a anunciar a este Jesucristo vivo y resucitado. Es porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, impulsa a los cristianos a responder desde su realidad. Cuando se vivió la persecución y el martirio de los cristianos, situación dura y dolorosa, el Evangelio no se quedó callado, no se quedó estático, sino que empezó a difundirse por los confines de la tierra. Hermanos, estamos llamados a seguir llevando nuestro discipulado, a seguir llevando esta nueva evangelización, pero movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se realizaba la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Santo Domingo, en 1992, se hacían esta pregunta: ¿cómo debe ser esta nueva evangelización? Y el Papa San Juan Pablo II nos respondía con esta frase célebre: nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Ya nos lo decía nuestro hermano Biel el lunes, en este primer tema, cuando nos hablaba de los discípulos de Emaús. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando se nos explicaban las Escrituras? Nueva en su ardor, nueva en sus métodos. Nuevas situaciones exigen de nosotros nuevos caminos que nos van a llevar a esa nueva evangelización. Pero lo vamos a hacer bajo la acción del Espíritu Santo, que es el creador, que nos va a dar la imaginación, que nos va a dar la creatividad para que de una manera pedagógica, pero convincente, el Evangelio de Cristo llegue a todos. Esta nueva situación que estamos viviendo por el coronavirus, que ha llenado de luto y dolor muchas familias, ha puesto a la iglesia y a sus discípulos en marcha hacia nuevas formas de seguir haciendo presente a Jesús. Recordamos por allá, por diciembre, cuando se nos anunciaba la llegada de este nuevo coronavirus, COVID-19, el mundo entró como en alarma. Y cuando se fue propagando a otras ciudades y países, y se fueron cerrando las fronteras, y como en marzo de este año, los cristianos escuchábamos sorprendidos cómo por esta pandemia y para evitar más contagios, los templos y las capillas
se cerraban para la entrada de personas. Pero esto no impidió que el Espíritu Santo siguiera impulsando a las comunidades para que pudiésemos utilizar nuevos métodos, nuevos medios, para que ese Evangelio de Cristo se siga dando a conocer. Y pudimos ver cómo por allí se fue iniciando esta manera de transmitir las misas, ¿no? Tan llamativa, ¿no? Primero usaban un teléfono solamente allí con un trípode y no se escuchaba bien, no se veía bien, pero se transmitía. Luego le fueron añadiendo un micrófono digital porque así recogía mejor el sonido. Después se fueron poniendo dos teléfonos, uno para transmitir por Instagram, otro para transmitir por YouTube. Y así el Evangelio fue llegando a cada hogar, a cada iglesia doméstica. Ya más adelante aprendimos a realizar reuniones virtuales y así con el poder del Evangelio se sigue llegando a cada hogar que se ha convertido ahora sí en esa iglesia doméstica en la cual vivimos y compartimos la alegría de ser discípulos misioneros. Hermanos, le damos las gracias al Espíritu Santo, Consolador, que en medio de nuestro miedo, de nuestro temor, de nuestro dolor, por estar contagiados o por haber perdido algún ser querido por este virus, nos sigue mostrando el consuelo de parte de Dios, que nunca nos ha dejado solos. Pidamos que nos siga mostrando que podemos hacer mucho más, que todavía podemos vencer muchas barreras para que el miedo no nos paralice, sino que nos empuje a buscar nuevos métodos para que Jesucristo sea dado a conocer, sea bendecido, sea amado en el mundo entero. No tengamos miedo y vivamos la alegría de ser discípulos de Jesús en el mundo. Unidos a todo el pueblo orante, vamos a confiar también a nuestra Madre María, Madre de Dios, Madre nuestra, primera discípula y misionera al servicio de la vida, del amor y de la paz, por este curso bíblico que vamos a realizar durante todo este mes, para que bajo su protección maternal podamos seguir unidos al fruto bendito de su vientre, su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, con este tema de los discípulos y el mundo, en el cual pues se nos ha mostrado cuál es nuestra misión, cómo debemos seguir adelante para poder llevar ese mensaje de Jesucristo. Ya sabemos, si lo hacemos solos, no podemos, pero si lo hacemos unidos al Espíritu Santo, podemos alcanzar todas estas metas y muchas más que nos propongamos. Pidamos pues a ese Espíritu Santo que Él nos siga bendiciendo para que podamos seguir llevando este mensaje a cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras parroquias. Ahora, queridos hermanos, vamos a entrar en un momento en el cual podemos participar. Esto es un taller, pero yo quería invitarles pues, a que vamos a hacer grupos de 50. ¿Cómo haríamos eso? Bien difícil, ¿verdad? No podemos hacer grupos. Claro que nos gustaría encontrarnos para poder realizar estos talleres que son tan hermosos, en la cual compartimos y nos nutrimos los unos a los otros, ¿no? Qué gusto sería poder encontrarnos nuevamente y poder realizar estos trabajos de los documentos de la Iglesia y de la Biblia. Decía el Papa Francisco en esta semana, ¿no? En la cual hizo su primera audiencia general después del confinamiento y lo hizo con 500 personas. Y él decía allí, qué gusto me da al verlos cara a cara, no solamente el de pantalla a pantalla, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Que podamos encontrarnos en esto.
Pero bueno, ahora voy a pedirles pues que podamos compartir libremente los sentimientos que hemos experimentado durante esta primera semana de este curso virtual bíblico. Que podamos decir cómo nos hemos sentido, un versículo de los que hemos estado analizando durante la semana o durante esta tarde, que me ha llamado poderosamente la atención y quiero compartirlo. Y también quería pedirles a los que puedan y tengan por allí a mano este documento, que es el más desaparecido, ¿no?, de la iglesia, ¿no? El documento conclusivo de Aparecida, que podamos leer estos numerales que aparecen allí en la pantalla, ¿no? El 131 o el 138 o el 141 o el 149, y nos puedan compartir brevemente lo que nos sugieren estos mensajes. Y también como una forma pues, de que podamos nutrirnos mucho más, podemos leer el documento conclusivo, el mensaje final del documento, el mensaje final, es hermoso. Allí nos muestra esa misión de ser discípulos y misioneros en el mundo. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos ahora, ¿me escuchan allí? Que podamos pues compartir esto que hemos vivido durante esta semana en estos encuentros vivos. Bien, si quieren pueden levantar la manito, pueden escribir al WhatsApp, al chat. Y si también quiere hacer alguna consulta o quiere compartir su experiencia, sobre todo lo que hemos estado escuchando hoy de nuestro hermano el diácono Cristian Navarro, esto interesante del discípulos y el mundo, y sobre todo cómo esto traerlo durante la semana, de lo que hemos ido desarrollando. Los micrófonos quedan abiertos para todo aquel que quiera compartir la experiencia. La idea es que participemos, es un taller, es un conversatorio, es también compartir ideas. Si tiene algún tema que de pronto no le quedó muy claro y quiere profundizar, es eso, los discípulos y el mundo, hacer que eso se haga vida. Para los que nos ven está en pantalla ahora mismo una especie de taller, aquel que tiene el documento de Aparecida dentro de su biblioteca, o si tiene el documento en internet puede descargar, coloca allí documento conclusivo de Aparecida, puede descargarlo en PDF y puede hacer una ojeada de pronto hoy, pues si no durante estos días, y se lee allí los numerales 131, 138, 141 y 149. Y sobre todo decía el hermano Cristian que leer el mensaje final de este documento para entender un poco esa dinámica del discípulo en el mundo. Bueno, hermanos, entonces nos comparten. ¿Ustedes no están escuchando? Ya con Cristian, estamos solos en la sala. Parece que estamos solitos, hermanito. Sí, hermano, lo estamos escuchando. Ahora sí. Yo siempre me quedo como... Compártanos. Me quedo así como que un poco preocupado, porque a veces estoy así hablando aquí como solito. Y aquí hay una pregunta, diácono Cristian, en el chat. Dice, ¿cómo no? ¿cómo discernir si se experimenta persecución y corrección? ¿Cómo discernir si se experimenta persecución o corrección? En esta vida, claro que nos vamos a encontrar muchos momentos en los que vamos a ser perseguidos, ¿no? Perseguidos cuando
nos ponemos de verdad del lado del Evangelio y intentamos responder desde nuestra vida a esta situación. Muchas veces también en nuestra vida, queridos hermanos, somos perseguidos, pero son por nuestras propias acciones, ¿no? Recuerden que siempre se nos ha dicho que se nos critica esta parte, ¿no? De que nosotros los cristianos somos una cosa en el templo y otra cosa pues en el mundo, en la calle. Y muchas veces cuando somos corregidos por esa situación, porque no estamos teniendo coherencia en la vida, nos sentimos perseguidos. Nos sentimos entonces de que me están atacando, que todo es contra mí, pero en realidad se me está invitando a que yo pueda descubrir que estoy fallando en algo y que puedo hacerlo mejor, y esto me ayudará a poder tener un mejor discipulado. La corrección fraterna, queridos hermanos, siempre ha sido difícil. Decíamos que Jesús tocó temas duros. Jesús nos tocó el tema de la corrección fraterna, y ella se necesita en nuestro tiempo para que podamos mejorar, para que podamos ser diferentes y aceptarla. Cuando es una crítica constructiva, nosotros sabemos que nos va a ayudar. Cuando es una crítica destructiva, sí, claro que descubrimos que es un ataque, que es una persecución, porque solamente quieren apartarme pues de ese camino que el Señor me ha propuesto. Muy bien. No sé si alguien más, mientras que de pronto se decide, para los que están escuchándonos por Facebook, aquí tenemos una consulta. Dimia, adelante. Me levantó la mano Dimia Rujano. Buenas tardes, diácono. Dimia Rujano desde Chiriquí. Siempre he tenido la inquietud, ¿cómo reaccionar entonces ante una situación de crítica que es muy difícil, sobre todo cuando proviene de la propia familia? Y quedamos muchas veces en ese 3 y 2. ¿Qué hago? ¿Cómo salir de esa tristeza y de ese dolor que me embarga en ese momento? Para ver si me puede orientar allí, por favor. Cómo no, en estas situaciones que muchas veces la contradicción empieza en la propia familia. Normalmente siempre nos ha ocurrido esto, ¿no? La primera contradicción, cuando usted decide de verdad ser discípula de Cristo, intentar vivir en el amor, intentar cambiar muchas cosas, vamos a encontrar obstáculos dentro de nuestro propio hogar. Y siempre ha sido difícil, porque nos encontramos entonces ante esa disyuntiva, ¿no? Que Jesús nos plantea cuando nos dice en esa forma tan dura, como digo yo, que es mi Señor, oiga, nos dice que quien es capaz de amar más a tu familia que a mí, oye, pero todas estas situaciones que ocurren, todo lo que ocurre, querida hermana, lo que ocurre dentro de nuestra familia es para nuestro bien, es para que yo pueda inclusive hacer que ese discipulado, que eso que yo estoy viviendo, mi fe, lo pueda demostrar con obra, lo pueda demostrar verdaderamente allí en la familia. Y no es que nos vamos a dividir y que, bueno, yo seguiré haciendo lo que yo sé hacer. Yo seguiré haciendo lo que se me enseñó a hacer, y es amar. Jesucristo nos enseñó cómo se ama hasta el extremo. Inclusive tendremos muchas veces que repetir esta frase que decía Jesús allí en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Nosotros decimos, sí saben lo que hacen. Padre, perdónale, porque es allí en el amor donde nos vamos a dar a conocer. El amor triunfará, queridos hermanos, a pesar del odio del mundo, a través de la contradicción, a través de la negación. El amor se seguirá y triunfará al final de los tiempos. Y aún en nuestro tiempo podemos dar testimonio de amor. Y eso es lo que estamos haciendo. Los cristianos
damos amor, entregamos amor y seguiremos dando amor hasta que el Señor nos llame, ¿no? Así que busquemos ánimo en la oración, busquemos que el Espíritu Santo sea el que nos consuele, el Espíritu Santo consolador, para que las situaciones que vivimos de contradicción dentro de la familia, dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, nos sigan ayudando, porque recordamos aquella palabra que nos dice, bienaventurado cuando sufra por mi causa. Amén. Gracias, hermano. Queridos hermanos, podemos compartir también lo que hemos experimentado durante la semana, que hemos sentido, ¿no? Cómo nos ha ayudado a nosotros estos temas bíblicos durante la semana para crecer y madurar mi fe en el camino del discipulado en el mundo. Diácono, nos llega un mensaje de Gisela Vergara de Burgiati. Ella dice que ella nos está escuchando por Facebook y viendo en la página de Facebook. Experiencia de paz y profunda espiritualidad. Es todo lo que nos ha dejado y lo he aprendido esta semana. Muy profundo, hay que interiorizarlo y ponerlo en práctica. Interesante el mensaje que nos deja nuestra hermana Gisela Vergara. Saludos, hermana. Bien, ¿alguien más nos puede comunicar de pronto a ver qué ha pasado durante estos días? Ha ido buscando los textos que hemos reflexionado durante la semana con la hermana Rosemary, con las lecciones divinas que hemos estado desarrollando y esta introducción, y ahora aplicarlo al discipulado, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica, cómo transformar esto aprendido a la práctica. Coméntenos, ¿es fácil, es difícil? ¿Usted cree que es posible, no es posible? ¿Cómo lo vive usted? Lucila, adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, clarito. Bueno, claro. yo durante toda la semana he reflexionado en el texto de Isaías y de Jeremías, que ya muchas veces los he escuchado en misa, en cursos, pero nunca lo había reflexionado así como nos los puso la hermana, ¿verdad? Y más también comparándolo con la pandemia que estamos viviendo, el encierro que estamos viviendo ahorita. Y pues lo de la lección, pues también desde que la estamos llevando, pues me ha servido mucho, porque siempre la veíamos en manera superficial, pero no la meditábamos ni la desgustábamos como nos ha explicado usted. Y ahorita me llamó la atención de que también muchas veces hemos leído el Evangelio de Juan, esta parte que nos explicó él, y nunca había relacionado también ese odio que dice, que nos explicó, con el odio que hemos estado viviendo ahora con la quema de las parroquias y de todo eso. O sea que pues ya vamos aprendiendo algo nuevo. Muchas gracias, Lucila. Definitivamente nosotros tenemos que actualizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede quedar ya en el año 2000 o hace 2000 años, no. La palabra de Dios es actual y tenemos que trabajar para hacer la vida hoy. Nos llega otro texto aquí, hermano Cristian. Dice: esta semana de curso me ha enseñado que debo confiar en Dios en todos los momentos de dificultad y que debo ser fiel a la palabra de Dios y ponerla en práctica como verdaderos discípulos. Nos los envía nuestra hermana Isabel Moreno, de aquí del área oeste en Panamá, Parques del Oeste. Qué bueno. Hay que ponerla en práctica. Yo les lanzaría un reto, hermano, aquí a los que están en la sala y los que nos están escuchando a través y viendo a través de las páginas de Facebook. Compártanos
cómo usted pone en práctica esto que hemos aprendido durante esta semana. ¿Cómo lo ha hecho? Primero, ¿cómo ha vivido el encierro? ¿Lo ha aprovechado? ¿Ha usted también experimentado el miedo, la congoja, la tristeza, como decía Lamentaciones? ¿Ha estado como los profetas, centinelas ahí, pendiente a ver cuál es la oportunidad que tengo para dar ánimo y esperanza? Estoy como el discípulo, el amado, cerca de Jesús. Estoy como aquel que quiere más y más de Jesús para trasladar eso a los hermanos. He sido odiado y cómo nosotros hemos ido enfrentando ese odio. Qué impresión me da cuando escucho los ataques que tiene la iglesia. Qué impresión me da cuando eres insultado. Cómo actúas tú cuando te ofenden. ¿Cómo lo actúas? Veamos casos prácticos de la vida real. La vida que es cotidiana. Por eso es el tema de hoy, discípulos y el mundo. Compartamos así como que una experiencia vivida de cómo superó ese odio, cómo ha vivido ese momento. Y Daira, adelante. Buenas tardes, hermanos en Cristo. Dios Todopoderoso me lo siga bendiciendo. Yo he tenido dos experiencias bien bonitas en esta semana. Producto de estar en los cursos con usted, hermano diácono Abdiel, y con lo que esta semana se ha venido, ¿no? Con la hermana Rosemary y con usted en estos 2 días que pasaron. Y es sentir la presencia de Dios en mí, el Espíritu Santo. El martes, bueno, muchos saben que yo trabajo en el hospital, en área COVID, en el Hospital Santo Tomás. Yo soy terapeuta respiratorio. Ya, gracias a Dios, están bajando bastante los pacientes y no se están poniendo tan malitos como antes, pero me metí a un área donde había varios pacientes y le preguntaba, me puse todo mi equipo de protección personal y le decía, me le acercaba y le decía a los más malitos, a los que tenían una terapia de oxígeno para ayudarlos con su oxigenación, a su pulmoncito que está medio tropesadito, que se llama alto flujo. Y les preguntaba, ¿usted es católico? Me decían sí, otros me decían no. Lo que me decían sí, le digo yo, vamos a orar un Ave María. Y oraba con ella. Ellos se tienen que poner muchas veces cuando están muy complicados en posición prona, o sea, boca abajo, para que se oxigenen mejor los pulmones, para que los pulmones funcionen mejor. Yo cuando salí, los que no, le hice una oración, los que no eran católicos, le hacía una oración en nombre de Jesús, y ellos agradecidos, ¿verdad? Cuando yo voy saliendo del cubículo, la señora que estaba entre los 2 pacientes más malitos, a ella no me la acerqué porque ella estaba mejor, supuestamente, ¿no? Y sí, estaba mejor, porque yo la vi, me llamó, me dijo, Miss, y yo me volteé para atrás y ella estaba sentadita en la cama. Y me dice, Dios la bendiga. Pero yo sentí, hermanito, como si fuera la misma Mamá María que me estaba diciendo, Dios te bendiga. Y fue para mí tan gratificante esa mirada de esa paciente. Wow, yo me sentí amén. Y se llamaba María, casualmente, la señora. La primera que recé Ave María, solamente ella era católica, le rezamos Ave María. Y se llama como Mamá María, esto calla de Mamá María, me sentí. Y yo sentí una cosa tan hermosa. Otra situación fue el jueves. Yo estoy muy miedosa para manejar y ahora con que se han abierto muchos bloques, ya no me llevo el carro. Entonces cuando salgo, tengo que esperar. Ya llevaba como 40 minutos esperando los llamados piratas, ¿verdad? Que me trajeran para acá, para la casa. Y venía caminando un piedrero, un señor así todo borrachito, bien malito, bien dañado, como decimos nosotros. Y yo volteé la cara, ay Dios mío, qué miedo. Cuando ese señor pasó al lado mío, yo le dije, buenas tardes. No sé cómo,
no sé cómo me salió buenas tardes, porque ustedes saben que cuando es así, ellos están en un estado tan, pero tan, que se vuelven agresivos, pero me salió decirle buenas tardes. Y él se regresó y empezamos a hablar. Yo le digo, tú sabes que Jesús te ama, y él sufre cuando te ve así. Tú eres un hombre entero, mira, estás entero, ¿qué pasó? Resulta que era un candidato para representante, porque me dijo, yo me llamo Orlando Valdespino. Busca en internet, tiene internet, y ahí buscamos, y efectivamente era él. Yo, mira, ¿cómo caíste aquí? No, tienes que ir, ¿tú no tienes casa? Le pregunté, dice, sí, yo tengo casa. Yo, bueno, ve a tu casa, descansa, ¿tienes hambre? Agarré y saqué $2 que tenía en el bolsillo y se lo di. Para sorpresa mía, el carro que estaba adelante, yo pensaba que no había nadie, pero había una persona. Entonces, él se iba, pónganse hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, iba hacia allá. Cuando yo le dije, recuerda que Jesús te ama y ve y cámbiate y trata de que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz no sea en vano. Él le duele verte así. Y entonces me dice, ahí, porque está bien, pero bien, yo no sé si era drogado o borrachito del alcohol, tenía una mascarilla horrorosa, saqué una mascarilla de mi maletín, y esa mascarilla no te sirve, ven, vamos a ponerte esta mascarilla. Le digo, yo en otras circunstancias yo no hubiera hecho eso, o sea, yo le salgo huyendo, pero yo me sentí también, yo, wow, ¿cómo logré hacer eso? Le digo, no, cuando él me dice así, tú me llamaste, yo le dije, no, yo no te llamé, te llamó fue Jesús. Y entonces él quiere que tú seas una persona útil, de que seas un cambio, que seas un ente cambiante, de que hables de él y que el sacrificio que hizo él por él y por ti y por mí en la cruz no haya sido en vano. El señor que estaba en el carro bajó la ventana, yo me di cuenta, yo, ay Dios mío, había alguien allí. Y sacó y le dio $5. Otro señor que estaba por allí, que vaya Orlando, conseguiste para el almuerzo. Pero a lo que yo voy es eso, o sea, uno experimenta esa paz, no seré la más perfecta ni la más alta, pero yo siento que ha habido un cambio y yo comparto con mis hijos y mi esposo, leemos la lectio hacemos la lectio todos los días, así sea que estemos muy cansados. Y yo les digo a ellos, o sea, nosotros no podemos quedar en el ya, sí, tenemos que hacer cambios, nosotros, hay que ir allá porque allá afuera hay mucha gente que necesita. Entonces yo quería compartirle eso. Le digo a mi hija, porque yo todo lo que le pasa en el trabajo, yo me pregunto, mami, ¿cómo te fue? Y no sé qué, y yo les comparto. Digo, hija, le comparto lo que me pasó con el señor Lance. No, mami, porque eso es como de uno, ¿no? Pero es que para que yo lo compartí para que ustedes vieran que cómo es de maravilloso el Espíritu Santo y el tenerlo en el corazón. Yo fue una experiencia yo digo que esa era Mamá María cuando ella se sentó, porque ella estaba acostadita, me dijo, Dios te bendiga. Y yo le vi los ojos, qué impresionante. Entonces eso era lo que quería compartir. Ya no me enojo tanto con mis hijos ni con nadie, y es bonito sentirlo, y le pido siempre al Espíritu Santo que yo le digo siempre, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis ojos, llévame hasta donde tú quieras. Utilízame. A veces cuando yo digo, chuleta, me gustaría irme como por allá, por Cerro Escondido, pero no, como dice los sacerdotes, los diáconos, los padres, que cada quien tiene su sacerdocio. A mí me tocó en mi familia, en mi comunidad, entonces no es bueno dejar todo y ir y seguir a Cristo, ¿no? Porque este es mi rebaño. Y le pido a Dios que me ayude, a Mamá María, que fue la perfecta de todos los tiempos, que me ayude a seguir adelante. Gracias. Bien, gracias a usted, gracias por ese lindo detalle. Definitivamente aquí estamos
tratando de que esto, la palabra de Dios, los cursos, no queden como en años anteriores, diácono Cristian, ¿eh? Correcto. Que nos llenamos de estos conocimientos y corremos detrás de algunas personas, pues va a predicar fulano, va a decir tal cosa. Pero ¿qué resulta? Después de ahí volvemos a lo mismo. Este año tenemos una situación muy particular, una pandemia, no podemos estar en lo mismo. Ahora tenemos que ser discípulos misioneros. ¿Y cómo ser discípulos misioneros, diácono? En este mundo tan globalizado, en este mundo tan tecnologizado, tan tecnificado, tan a veces tan frío. ¿Ah? A veces nos sentimos tan alejados, y ahora con este tema de la tecnología me preocupa más, porque nos podemos quedar acostumbrados a esto. ¿Y qué va a pasar cuando nos reencontremos, que podamos salir? ¿Qué va a pasar con aquellos que están sufriendo? Entonces esos abrazos virtuales ya no tienen que ser tan fríos, sino ya dedicarse al calor, a esa mirada que bien decía usted, lo que sucedía con el Papa Francisco esta semana, ¿no? En la audiencia, tener esa cercanía, ese calor a los demás. Sí, en realidad va a ser un reto, ¿no? Un verdadero reto esta experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo. La tecnología nos ha acercado, nos ha abierto nuevas ventanas para que podamos seguir evangelizando, pero llegará el momento en que tendremos que volver nuevamente a nuestros encuentros. Yo recuerdo con alegría, ¿no? Cuando acá en Colinas de la Paz, acá en Nuevo Emperador, cuando se hacía este encuentro bíblico, que se organizaba con tanta alegría, habían hombres y que pertenecían a la escuela del diaconado permanente de la zona oeste, que se encargaban, ¿no?, de ir preparando cada cosa para que pudiéramos tener ese encuentro, ¿no?, personal. Allí me imagino ver a mi hermano Eloy, a mi hermano Guillermo, a Braulio, a Rubén, a Ronaldo, todos estos hermanos nuestros, teniendo ese encuentro para que la Biblia fuera dada a conocer, para que Jesucristo fuera dado a conocer. Llegará el momento en que necesitaremos encontrarnos nuevamente y empezar con nuevas fuerzas a dar testimonio de este Cristo vivo, siendo uno discípulo o misionero en medio del mundo. Es un reto, hermanos, que nos va a tocar enfrentar, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos alcanzarlo. Sabemos que vamos a encontrar la forma y la manera para que en nuestra casa, en nuestro hogar, pero también cuando nos toque salir, encontrarnos con los hermanos. Porque de verdad hemos vivido este tiempo en el cual nuestras casas se han convertido pues en esa iglesia. Allí vemos la misa, allí oramos, hacemos rosario, mantenemos pues esa cercanía con nuestro Dios. Pero llegará el momento en que nos tocará nuevamente encontrarnos con la comunidad, encontrarnos con los hermanos. No quedarnos solamente, como decía mi hermano muy bien, ¿no? Ahora cada uno, tú le preguntas, no, yo estoy escuchando la misa del Papa Francisco, yo estoy escuchando la misa del obispo, y cada uno va escogiendo su sacerdote de su predilección. Pero llegará el momento en que, como estamos configurados con Cristo, vivimos en una comunidad, tendremos que regresar a nuestra comunidad, tendremos que regresar a nuestros párrocos y allí sumarnos al trabajo pastoral para que la alegría del evangelio continúe a pesar de la situación que estamos viviendo. Así es, y la tentación es grande. La tentación del mundo es grande, sobre todo lo que nos ofrece el mundo, ¿no? El materialismo, el consumismo, las drogas, el alcohol, el placer. Vemos cómo cada día salen y más imágenes de todas estas depravaciones y situaciones. Y nosotros como ciudadanos de este mundo debemos esforzarnos a vivir cada vez más y mejor de acuerdo al plan de Dios.
alguien me preguntaba cómo poder aconsejar a una madre que su hijo tiene problemas con droga y alcohol, diácono. Sí. Hemos vivido en muchos hogares, en muchas familias, esta realidad, ¿no? Que ha sido por parte de este odio del mundo, ¿no? A través del consumismo, nos ha traído la droga, nos ha traído el alcohol, y nos ha ido llevando a muchos hermanos nuestros, familiares, hijos, conocidos, han sido arrastrados pues, por este mal. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? Orar. Vamos a orar, vamos a pedir con fe, con firmeza al Espíritu Santo para que podamos encontrar el camino para poder salir de esa situación. Porque tendremos que buscar los medios que nos presenta la Iglesia, que nos presenta la ciencia también a través de estas ayudas, para poder ofrecerle a estos hermanos un camino de esperanza, pero también un camino físico para poder dejar ese vicio. Y a esta madre, claro, nos tocará en nuestra vida, como le dijeron a nuestra madre María cuando presentó a Jesús en el templo. Oye, qué alegría, ¿no? Porque este niño va a ser puesto para que el mundo entero tenga la salvación. Pero a ti, una espada te va a tocar el corazón. Una espada te atravesará el alma. Y allí, pues a través de ese dolor de nuestra Madre María, se van a ver reflejadas muchas madres en nuestro tiempo, para que a través de ese testimonio de ella, de María, que supo guardar cada cosa en su corazón, y toda se le entregaba a Dios, así también nosotros podamos poder ayudar pues a nuestras madres, aquellas que sufren de verdad por situaciones duras y extremas, ¿no? Que atentan contra ese vínculo familiar. Pedirle que la ayuda de la comunidad, la ayuda de todos los que sabemos, orar por todas las madres que están sufriendo en estos momentos, y inclusive durante este tiempo de la pandemia muchas madres están sufriendo, muchas madres están padeciendo. Así que hay que orar por ellas para que el Espíritu Santo pues toque su corazón y la anime. Y recordar que bueno, si el sufrimiento se lo entregamos a Dios, si el sufrimiento se lo entregamos unidos a los dolores de nuestro Señor Jesucristo, también alcanzamos purificación para nuestras vidas. Ánimo, querida hermana, sabemos que hay situaciones difíciles, y damos la ayuda del Espíritu Santo, y busquemos también pues aquellas ayudas que podamos pues aliviar un poco pues, ese dolor que sienten pues, por su familia y con sus hijos. Amén. Vale la pena recordar que hoy la iglesia está recordando una gran santa, una mujer extraordinaria, una mujer que vivía siempre en la calle tratando de encontrar a aquel desvalido que estaba allí sin alimento, enfermo. La iglesia nos pide recordar hoy a Santa Teresa de Calcuta, esta mujer que se puede decir que en ella vemos reflejado ese discípulo y el mundo. Ella supo dar ese testimonio de fe y de amor con aquellos que eran descartados de la sociedad. Santa Teresa de Calcuta muestra el lado del rostro de Cristo en el prójimo, en aquel que está alejado de ese pan, de ese alimento, de esa atención, de ese abrazo, porque incluso habían algunos que morían de frío porque no tenían nada que ponerse encima. Ella nos enseña que la caridad puesta en cada hombre y mujer que necesita de nosotros, ahí se ve reflejado el rostro de Dios y el amor que Dios pone en cada corazón. Cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesús, nosotros estamos llamados, y eso nos exige entrar en una dinámica, la dinámica del buen samaritano.
¿Qué ocurre, hermano? Tenemos un proceso de enseñanza en la iglesia. Por un lado, el llamado, la vocación a ser discípulo, parte del anuncio carismático, ese encuentro con Jesús vivo, saber que está vivo, que está real, presente en la Eucaristía y en su palabra. Pero luego tiene que ir trabajándose el proceso de conversión. Si esa persona, ya sea ese hijo que está en alcohol, ese hijo que está en droga, ese esposo, esa esposa, no se encuentra con Cristo, va a ser muy difícil que él recobre el camino. ¿Qué es la opción? ¿Cuál es la opción? Hacer que estos hermanos, que los excluye la sociedad, que incluso a veces la propia familia los excluye, y por ende van a buscar fuera lo que no tienen dentro. Si nosotros mostramos ese discipulado, ese amor en cada acción que nosotros hagamos, este mundo fuese diferente. La invitación queda allí para todos nosotros en que esta cuarentena nos haga vivir la experiencia de no descartar a nadie de la sociedad, que no sentirnos excluidos, no sentirnos apartados de aquellos que en verdad lo necesitan. Incluso yo puedo hacerme una autoexclusión, me puedo autoaislar. Y en este tiempo de cuarentena, por eso le planteaba la tentación que podemos tener hoy. Como ahora me llega esto a mi casa, a mi teléfono, yo me quedo tranquilo esperando que llegue la información. Pero realmente la dinámica de Jesús no es esa. La dinámica del discípulo es ir, es salir, es ir al encuentro del otro, es trabajar por el otro, es servir al otro en diversas circunstancias. Entonces, primer camino a seguir con Jesús es a identificarse con Él, identificarse con el que sufre, con sus familiares, con tus amigos, tus compañeros. Y Jesús nos hace familia suya, porque comparte la misma vida que viene del Padre. Santa Teresa de Calcuta nos debe enseñar hoy a vivir esta experiencia de amor por el prójimo, que no nos quedemos solo pidiendo por nosotros, sino también dando de lo que Dios nos da, así sea un poquito. Recordando a Santa Teresa, no tenía nada. Esta señora, cuando usted ve esa imagen, usted le ve el rostro, usted le ve las manos, usted le ve los pies, no tenía nada extraordinario, belleza. Su belleza estaba en el corazón, pero ese corazón que un día ella misma identificó que había sido transformado por ese esposo, ese Jesús a quien ella servía, porque ella decía que cada vez que ella ayudaba a un enfermo, lo estaba haciendo por el mismo Jesús, como nos dice el Evangelio. Que en nosotros sea también ese llamado a servir al que sufre, al que necesita. Y yo reflexionaba en estos días atrás en otra sala. Diácono, imagínense entonces cómo harían los médicos. ¿Ah? ¿Cómo harían los médicos en este tiempo? No, yo no te voy a atender porque yo también me puedo enfermar y entonces, bueno, que se mueran ahí, yo no sé. ¿Por qué los médicos, las enfermeras, aquí decía nuestra hermanidad que es terapeuta, por qué no se quedan de brazos cruzados y no hacen nada? Pues porque me voy a enfermar. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante esa realidad? ¿Qué hacemos, diácono? ¿Qué hacemos con esta reacción de las personas en el mundo? Y este es un gran reto para nuestro tiempo, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy, a pesar de que muchos dicen que se ha vivido anteriormente por cada 100 años, pero nosotros sabemos que esto ha sido distinto, ha sido diferente. En esto se ha puesto en práctica pues que todos aquellos que trabajan, que se entregan, tienen un grave riesgo, de verdad. Mire, nosotros acá en Chorrera, la hermana de un sacerdote, del padre Luis Herrera, murió, una doctora, ¿no? Joven, también entregó su vida, ¿no? Al servicio de estos hermanos sufriendo por este coronavirus. Es un verdadero reto, ¿no? El que podamos descubrir que inclusive si mi vida está en riesgo, si mi vida está en juego, yo la pongo así como la puso Jesús. No hay amor grande en la vida por los amigos.
es poder encontrar, como decimos por allí, ¿no? El sentido de nuestra vida, que podamos nosotros dar de lo mío, dar de lo que yo soy, dar de lo que yo tengo, para que mis hermanos pues puedan encontrar ese camino. Y si cada uno de nosotros, en el lugar donde se encuentra, en el lugar de trabajo, ya sea como doctor, ya sea como enfermera, ya sea como taxista, en el lugar que estemos, si ponemos de nuestra parte y nos ponemos al servicio de Jesús, podemos hacer de este mundo algo distinto, algo diferente. Pero es un reto. Este reto ha sido lanzado por el mundo a nosotros en este 2020 para que podamos dar testimonio creíble de ese Cristo. Porque muchas veces nos hemos llenado de miedo y de temor y nos encerramos. Y Jesucristo mostró en su tiempo que no tenía miedo. Cuando llegó el momento de encontrarse con los leprosos, con esta gente que tenían estas enfermedades contagiosas, le decía, no lo toques. Y Jesús, ¿qué hacía? Lo tocaba y lo levantaba y le devolvía la salud y le devolvía la dignidad. Es un reto, hermanos, que nos va a quedar pues para que unidos al Espíritu Santo pues podamos realizarlo, ¿no? Ir al encuentro, hermano, saliendo de mi propia vida. Acuérdate que el discipulado también es negarse a sí mismo, negarse a uno mismo, para que sea Cristo entonces quien vive. Ser reflejo ante la sociedad de ese amor de Cristo que ha puesto en nuestros corazones. Bien, muchas gracias por esta enseñanza, diácono Cristian. Le agradecemos enormemente su aporte. Sabemos, pues sí, desde la Escuela del Diaconado acá en el área oeste, siempre organizando y apoyando a que nuestras comunidades y nuestros delegados y nuestras comunidades se sumen al proyecto de la iglesia, se sumen al proyecto de Dios en llevar la palabra, tocando temas de nuestra era, de nuestra actualidad, y sobre todo pues sabiendo que el discipulado entra en esa fase de poner en práctica lo que aprendo, todo lo que voy aprendiendo, esto nuevo que voy aprendiendo, mira, no había visto esto, ahora lo voy a poner en práctica, porque si me quedo allí en lo interno, al interior, con lo aprendido, entonces, hermanos, no tiene sentido, porque Dios nos exige y nos dice en su palabra, al que más se le da, más se le exigirá. Y se le exige eso, poner ese amor en práctica. Bueno, hermanos, entonces, si no hay ningún otro comentario, si no tienen alguna otra consulta, en verdad le agradecemos enormemente su participación esta tarde en este pequeño conversatorio, este taller que hemos tenido con nuestro expositor, el diácono Cristian Navarro, y en la que pues esta dinámica la vamos a tener también el próximo sábado, todos los sábados de septiembre, del mes de la palabra de Dios. Vamos a tener un expositor distinto hasta que vamos a cerrar el último, va a ser con el presidente o el coordinador de la Federación Bíblica, que es el padre Eri Ovaldía, para el 5 de octubre. Y vamos a tener esta semana, preparémonos para este lunes 7 de la noche, tenemos una semana dedicada a la Biblia y la familia. Vamos a ver qué dice la Biblia de la familia, cómo está viviendo la familia hoy, qué cosas tiene pendiente, qué labor como familia, cómo estoy yo llevando la fe, tratando de recordar esas primeras comunidades cristianas, ¿no? Que algunos hoy se quejan porque los templos están cerrados, pero si nos trasladamos un poquito a la vida de los primeros cristianos, la era de las primeras comunidades cristianas, las acciones de gracia se hacían en las casas, la lectura de la palabra, allí el compartir, todo se hacía en las casas. No había templo como ahora, por lo menos los primeros 300 años del cristianismo. Entonces queda el reto para todos nosotros seguir aplicando estos conocimientos para llevarlos a la práctica. Esperamos pues que haya sido de su completo agrado esta tarde. Reiteramos el agradecimiento a nuestro hermano el diácono Cristian Navarro y a todos pues ustedes que han estado hoy compartiendo un poco en este tema. Que Dios le bendiga a todos, hermanos, y diácono, denos la bendición ahí para todos.
Bueno, hermanos, ánimo en este peregrinar, que seamos discípulos misioneros valientes en medio del mundo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos Amén. quedar en la paz del Señor.